La reforma al Poder Judicial se publicó el 15 de septiembre del 2024 y ahora esta jueza da la orden de que se elimine la publicación en un lapso de 24 horas máximo. A pesar de saber que no tienen la facultad de hacerlo, se asumen literal juez y parte. La consigna es seguir saboteando las elecciones del 2025 a toda costa. Y sí, ella estaba allí el día del ataque a AMLO. El Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo civil, administrativo y del trabajo con sede en Querétaro consideró, a diferencia de la jueza Nancy Juárez, que no se puede otorgar una suspensión definitiva en contra de la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial y tampoco se puede otorgar una medida cautelar en contra de la entrega de listas de juzgadores al Senado, porque en ambos casos ya son hechos consumados, al igual que el proceso de insaculación. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. Vamos a explicar de manera muy general, tratando de no complicar, este tema de la actuación que han tenido distintos jueces, sobre todo jueces de distrito, emitiendo resoluciones de suspensión en todo el proceso, en las distintas etapas que ha tenido la reforma al Poder Judicial. Desde la presentación de la iniciativa, lo intentaron con suspensiones, jueces de los estados, son jueces de distrito, ¿no? Y así han ido presentando a lo largo de todo este proceso legislativo que ha llevado de manera muy pulcra el Poder Legislativo, ¿no? Y ellos han estado emitiendo una serie de resoluciones. El caso que nos ocupó ayer en los medios es que le están pidiendo a la presidenta eliminar la publicación en el Diario Oficial del decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia del poder Judicial. El antecedente es que le habían ordenado también al presidente López Obrador hacer lo propio cuando el día 15 de septiembre salió publicado en el Diario Oficial. Se emitió una resolución, un amparo, donde daban la suspensión insólitamente con efectos restitutorios, a efecto de que se eliminara. Ahora se ha resuelto, según entendemos, un incidente donde han revisado si se cumplió o no con aquella orden, llegaron a la determinación. Esta juez es una juez mujer que no se ha cumplido y por eso le requieren ahora a la presidenta, a la doctora Claudia Sheinbaum, que realice eso. Hay una serie de argumentos jurídicos por los cuales es totalmente improcedente lo que están ordenando los jueces. Solo les voy a decir algunos de manera muy rápida, ¿sí? Uno es una facultad soberana del constituyente permanente exenta de revisión judicial. El artículo 135 de la Constitución establece que esta puede ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión por la aprobación de 2/3 partes de sus integrantes, así como la mayoría de los congresos locales. Esto es una facultad soberana y originaria conferida al constituyente permanente. No en todos los estados está esa posibilidad, en México existe. Es el órgano depositario de la soberanía popular a través de los representantes, con lo cual el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia. No existe en nuestro sistema jurídico una disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial de la Federación o a cualquier otro ente facultad para cuestionar, revisar o anular la labor del órgano revisor de la Constitución. Por el contrario, la normatividad prevé expresamente la improcedencia de juicio constitucional, de los amparos y demás, en contra de las adiciones o reformas a la Constitución. Un juzgador, por lo tanto, no se puede autofacultar para someter a revisión jurisdiccional una reforma constitucional, porque más allá de sus atribuciones expresas, implicaría ponerse por encima del órgano revisor, erigiéndose en la máxima autoridad del Estado mexicano y desconociendo el postulado del constituyente originario, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y no en un juzgador de distrito, ¿sí? La actuación de estos jueces usurpa atribuciones que le fueron conferidas al Poder Reformador, que es la máxima expresión. Aunado al anterior, pretenden suspender un procedimiento que vulneraría el pacto federal. Es el pueblo quien ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión. En ningún caso las determinaciones de uno o de otro poder pueden contravenir las estipulaciones que les da al pueblo de México, ¿sí? Resulta pues inverosímil que un juez de distrito no solo pretenda intervenir y limitar las facultades constitucionales del Congreso, sino además incluso de los congresos estatales que forman parte del constituyente permanente, ¿sí? Miren, ellos mismos, ellos saben, son constitucionalistas, son peritos en derecho y saben que la propia Suprema Corte de Justicia, en múltiples criterios, sentencias, hay jurisprudencia, ha negado la posibilidad de que se revise una reforma constitucional. Está clarísimo, lo dicen, no es susceptible de control jurisdiccional una reforma constitucional, ya que se encuentra en sí misma el tema constitucional, ¿sí? La labor del órgano reformador de la Constitución constituye una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo.
todo está, todo lo tenemos desarrollado y esto. Quiero decirles también, hay un claro conflicto de interés, por si no fuera suficiente ya que están desobedeciendo a la propia Constitución. No lo explico, es clarísimo, ¿sí? Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes, ¿sí? Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Con eso me quedo, porque es mucho más complicado, pero de manera general. Gracias, presidente. Rapidísimo. Sí. Con su permiso, presidenta, muy buenos días. En complemento a lo que ya ha dicho la consejera jurídica, simplemente señalo lo siguiente. La Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales. Y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendía. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener, en casos como este, un efecto restitutivo, que es invalidar o quitar una publicación en el Diario Oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias. Bueno, resumiendo muy rápidamente, al menos hay 3 denuncias, aunque estamos haciendo una solicitud de información a la Fiscalía General de la República para saber cuántas denuncias hay, cuántas carpetas de investigación hay abiertas contra García Luna en la Fiscalía General de la República. Al menos, como presentó Rosa Isela Rodríguez aquí, hay 3, una relacionada con Rápido y Furioso, otra relacionada con la construcción de estos espacios de detención, reclusorios, que se hicieron a través de contratos privados con costos muy altos y en donde hay participación de García Luna. Y por otro lado, esta investigación que presenta la UIF, en donde García Luna está involucrado pues en lavado de dinero, vamos a decirlo así. Además, está la carpeta de investigación abierta sobre el caso de Luis Donaldo Colosio, el asesinato, en donde la Fiscalía encuentra que Genaro García Luna está involucrado. Sin embargo, un juez no dio la orden de aprehensión. Entonces, son al menos estos casos y estamos haciendo una consulta para ver si hay otros casos en donde hay investigaciones o incluso ya órdenes de aprehensión contra Genaro García Luna en nuestro país. Lo segundo, una juez, le preguntaba ahora a Paulina si me daban el nombre de la juez. El día de ayer no nos ha notificado, es a través de los medios de comunicación, Nancy Juárez de Veracruz, de Coatzacoalcos, Veracruz, ordena bajar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la reforma al Poder Judicial. Y ahí dice que si no se hace eso, se dará vista al Ministerio Público y que el delito para la presidenta, porque es un amparo, dentro de un juicio de amparo, son 9 a no sé cuántos años de cárcel. Entonces, ¿cuánto? 3 a 9 años de prisión. Entonces, en el primer caso es muy importante lo de García Luna, porque hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México. Y lo segundo, la explicación que dan Ernestina Godoy y el ministro Saldívar, es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número 1. Y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número 1. Y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo
a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio del 2024. Entonces, esas dos... Y bueno, ahora resulta que después de su amenaza, que puso allí con negritas la jueza, dice que apegándose a derecho de no cumplirse esa suspensión, ella tendría que dar aviso al Ministerio Público por un incumplimiento. Así que, bueno, pues ante una contumacia, nosotros como Poder Judicial de la Federación tenemos la obligación de hacer cumplir las determinaciones. Y en este caso, la determinación de suspensión se debe cumplir dentro de un Estado de Derecho, que es lo que exigimos, que no se vulnere en perjuicio, no solo de las quejosas, sino en perjuicio de la sociedad misma. ¿De no hacer lo que hubiera pasado? En este momento, la resolución que pronuncié requiere a las autoridades responsables, que son la presidenta y el diario oficial, para que en 24 horas cumplan con la suspensión definitiva. Tanto la ley de amparo como la propia Constitución establecen que si no cumplen dentro de ese periodo o dentro de ese tiempo, tendré que dar vista al Ministerio Público Federal. No es porque yo así lo decida, sino porque así se establece en el artículo 262 de la Ley de Amparo y en el artículo 107 constitucional, los cuales pues son el marco normativo de mi determinación. Hoy en la mañana la presidenta de México dijo que no lo va a bajar y argumentó que inclusive iba a hacer una denuncia ante la judicatura. ¿Su opinión? Bueno, ella tiene todo el derecho de hacer las manifestaciones que considere, tiene dentro de sus manos el cumplir o no esta determinación y bueno, pues expeditos sus derechos para que promueva lo que crea oportuno. ¿A qué hora se vencen las 24 horas? No tengo el dato exacto porque nosotros mandamos un exhorto a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, un juzgado de distrito en materia administrativa, es quien va a hacer la notificación a las autoridades responsables y no ha sido devuelto el exhorto. Entonces, no podría ahorita hacer referencia cuando se les vence el término.